Perro callejero halla a un bebé abandonado por un magnate. Lo que hace después conmueve a todos. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Richard Kingsley, un empresario millonario con una reputación impecable, al menos en la superficie. Con su traje perfectamente planchado, corbata azul marino y una taza de café importado en la mano, Richard bajaba las escaleras de mármol blanco con la seguridad de quien cree tener el mundo a sus pies. Su esposa, Victoria Kingsley, una mujer elegante, de mirada fría y sonrisa artificial, hojeaba distraídamente una revista de sociedad en el salón principal. ¿Vas a la empresa tan temprano?, preguntó sin levantar la vista. Tengo una reunión con los inversores suizos. No me esperes para cenar, respondió Richard, colocando un beso superficial en la mejilla de su esposa. Pero la verdad era otra. A unos cuantos kilómetros, en un vecindario modesto del lado este de la ciudad, Emily Carter, una joven de 22 años, de rostro angelical y ojos cristalinos, preparaba el desayuno en su pequeño apartamento de una sola habitación. Su delantal tenía manchas de pintura, era estudiante de arte, pero ese día no iría a clases. Ese día esperaba a Richard. Emily había conocido a Richard por accidente cuando comenzó a trabajar como recepcionista temporal en la Kingsley Corporation. Lo que empezó como una serie de miradas furtivas terminó con Richard ofreciéndole una propuesta indecente: encuentros discretos a cambio de financiar su carrera y pagar el tratamiento médico de su hermano menor enfermo. Al principio, Emily se resistió, pero el poder de la necesidad es cruel, y su moral se fue desmoronando bajo la presión de la enfermedad y las promesas dulces de Richard. Esto es solo entre nosotros. Nadie puede saberlo jamás, Emily, le susurró una vez, mientras deslizaba un sobre con dinero sobre la mesa de la habitación de hotel donde solían encontrarse. Emily, ingenua pero no tonta, había comenzado a enamorarse, y cuando la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosadas, su mundo se desmoronó como un castillo de cartas. «Richard, estoy embarazada», le dijo con la voz temblorosa una tarde lluviosa en la cafetería donde solían verse en secreto. Él no dijo nada por varios segundos. Luego, con una mirada de acero y voz contenida, soltó: «Eso no puede ser. Lo que tú llevas dentro de ti no puede existir». Emily lo miró con los ojos húmedos, esperando alguna palabra de consuelo, un gesto de humanidad. Pero lo único que recibió fue una orden brutal: «Desaparece. Nadie puede saber que ese hijo es mío». Se levantó y se fue, dejándola sola, con una taza de café ya frío, una barriga creciendo día a día y un amor que se transformaba rápidamente en miedo. La luna llena flotaba como un testigo mudo sobre los árboles desnudos del bosque de Hollow Creek, iluminando con su luz pálida la carretera vacía. El rugido de un motor interrumpía el silencio absoluto, mientras un automóvil negro de lujo avanzaba lentamente, como si su conductor dudara en cada kilómetro. Al volante, Richard Kingsley apretaba los dientes. Sus nudillos estaban blancos de tanto aferrarse al volante. El asiento trasero estaba vacío, casi. Sobre el tapiz de cuero descansaba una bolsa de lona oscura, firmemente cerrada, de la que apenas se escapaba un gemido débil, casi imperceptible. «No tengo opción», murmuró entre dientes, con la voz quebrada por una emoción que se negaba a reconocer. Habían pasado apenas 3 días desde que Emily Carter había dado a luz en secreto, en una clínica privada a las afueras de la ciudad. Richard había arreglado todo: una identidad falsa, un médico sobornado y una enfermera que juró guardar silencio. El bebé había nacido saludable, con los ojos claros como los de su madre, pero para Richard, ese niño era una amenaza, una mancha imborrable en su impecable imagen. No podía permitir que un escándalo lo arrastrara al abismo. «Lo siento», susurró sin mirar atrás, mientras detenía el auto en una curva solitaria del bosque. Abrió la puerta trasera. El llanto débil del bebé rompió el silencio de la noche, era como un lamento celestial. Richard tomó la bolsa con manos temblorosas. Por un segundo dudó. Sus ojos azules, fríos como hielo, se cruzaron con el rostro enrojecido del niño que se retorcía entre mantas delgadas. «No debías haber nacido. Tú no eres parte de mi mundo», susurró, más para sí mismo que para el bebé.
Caminó unos metros hacia el interior del bosque, pisando hojas secas que crujían bajo sus zapatos italianos. Escogió un lugar apartado, entre arbustos densos y un tronco caído. Se agachó con esfuerzo, dejó la bolsa en el suelo y la empujó suavemente entre las ramas. El llanto del bebé se volvió apagado y luego casi inaudible. Richard se levantó rápidamente, como si ese gesto le hubiera quemado la piel. Regresó al coche con pasos apresurados. Entró, cerró la puerta de un golpe y encendió el motor con violencia. Su respiración estaba descontrolada, el rostro sudoroso, el corazón acelerado. En el retrovisor solo pudo ver oscuridad. Mientras el coche se perdía por la carretera solitaria, una brisa gélida pasó entre los árboles, como un susurro del destino que aún no había dicho su última palabra. La madrugada envolvía a Willow Falls en un silencio denso y penetrante. Mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, en las sombras del sector industrial, un ser olvidado por todos abría los ojos al presentir algo inusual. Era Max, un perro mestizo de pelaje grisáceo y orejas puntiagudas, con cicatrices viejas marcando su lomo. Nadie sabía su origen. Algunos decían que había sido abandonado por una familia rica cuando envejeció, otros que escapó de un criador que lo maltrataba. Pero lo único cierto era que Max vivía entre los contenedores de basura, dormía bajo una vieja estructura oxidada y vagaba por la ciudad en busca de restos de comida y restos de compasión. Esa noche, o mejor dicho, esa madrugada, Max se levantó de donde dormía con un movimiento inquieto. Sus sentidos, aguzados por la necesidad y la calle, detectaron algo. El olfato, su instinto, captó el olor de algo que no pertenecía a ese ambiente. Leche humana, sudor reciente, el aroma ácido del miedo y otro olor más delicado, más frágil. Vida, vida recién nacida. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente procesara. Se lanzó al trote, bajando por la ladera de concreto que conectaba la zona industrial con el bosque. Avanzaba con rapidez, guiado apenas por su olfato y ese sexto sentido que los perros callejeros desarrollan para sobrevivir. A medida que se adentraba en el bosque, el aire se volvía más frío. Las ramas crujían bajo sus patas. Max se detuvo de repente. Algo lo hizo girar la cabeza a la derecha. Un leve susurro, no, un gemido. Aceleró el paso. Su corazón latía con fuerza. Finalmente, tras un arbusto enmarañado, entre hojas secas y ramas húmedas, vio una bolsa de lona. Se acercó con cautela, oliendo alrededor. El olor era inequívoco. Había un bebé adentro. Gimió bajito, como si intentara no asustar a lo que sea que estaba dentro. Colocó su hocico sobre la bolsa y empezó a rasgar el tejido con cuidado, tirando con los dientes, hasta que finalmente logró abrir un espacio suficiente para ver el rostro diminuto y rojizo de un bebé temblando de frío. Max gimió con más intensidad, lamió la frente del niño con ternura y luego se acurrucó a su lado. Su cuerpo flaco pero cálido se convirtió en abrigo. Su respiración se volvió el único ritmo que llenaba el aire. Sus ojos, antes acostumbrados a no esperar nada, ahora brillaban con algo que no conocía. Propósito. No se movió, no se fue. Se quedó junto al bebé, vigilando la oscuridad, desafiando el frío, esperando algo, alguien. La madrugada avanzaba implacable, cubriendo el bosque de Hollow Creek con un manto espeso de neblina helada. Las copas de los árboles crujían al vaivén de un viento tímido, y el silencio era apenas quebrado por el susurro lejano de una lechuza. En medio de ese rincón olvidado del mundo, dos seres que no debían haberse encontrado compartían el calor de una promesa inesperada. Un perro callejero y un recién nacido abandonado. Max, inmóvil salvo por el leve subir y bajar de su pecho, se mantenía acurrucado contra el cuerpo diminuto del bebé. Seus olhos se mantinham abertos, atentos, como os de guardião à beira da morte. O bebê, que mais chorava que respirava horas antes, agora jazia adormecido, a boquinha entreaberta, os dedos minúsculos agarrados instintivamente à orelha caída do cachorro. Max sabía que no podía quedarse ahí. El frío empeoraría, y el amanecer aún estaba lejos. Se incorporó con lentitud, giró el cuerpo con cuidado y tomó la bolsa con los dientes.
sujetándola por un pliegue del tejido con una delicadeza casi humana. Dio unos pasos, volvió la cabeza, olfateó el aire. No sabía a dónde, no sabía cómo, pero debía moverse, debía encontrar ayuda. Arrastró la bolsa por el sendero irregular, hundiendo las patas en la tierra húmeda. A cada 5 pasos, se detenía, soltaba un ladrido corto y profundo, como si esperara que alguien, cualquiera, lo escuchara. Luego retomaba la marcha. El peso del bebé no era grande, pero el esfuerzo, sí. Max llevaba horas sin comer. Sus patas traseras temblaban. Su hocico ardía por el roce del tejido, pero su voluntad lo empujaba. Algo dentro de él, algo nuevo, le decía que esa vida en sus dientes valía más que 1000 de las que lo habían ignorado. Atravesó un arroyo, subió por una pendiente de piedras. En un momento, cayó de lado. El bebé gimió. Max se levantó enseguida, jadeando, desesperado, lamiendo el rostro del niño para asegurarse de que seguía respirando, y ladró, esta vez con todas sus fuerzas. Ese ladrido, agudo e insistente, rompió oveudo bosque. Estaba chamando por un milagre. El primer resplandor del amanecer apenas acariciaba los tejados de Willow Falls cuando Margaret Bloom, una viuda de 64 años, salió de su casa con un abrigo de lana, botas de goma y una bolsa repleta de croquetas. Como cada mañana cruzaba la vieja calle de ladrillos para alimentar a los gatos callejeros que vivían bajo los escalones de la biblioteca municipal. «Vamos, mis pequeños, ¿dónde están?», murmuraba con dulzura, vertiendo el alimento en platos de plástico mientras los maullidos se acercaban como una sinfonía callejera. Fue entonces que escuchó un ladrido, no uno de los perros del vecindario. Era más áspero, más grave, desesperado. Otro ladrido, luego otro. Margaret giró la cabeza. El sonido venía del límite del bosque, donde la maleza se juntaba con las estructuras industriales abandonadas. El corazón le dio un vuelco. Aquella zona era peligrosa, solitaria, y nadie sensato se aventuraba por ahí al amanecer. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz vacilante. Avanzó unos pasos. El ladrido se repitió, y entonces lo vio. Una figura canina emergía entre los arbustos, sucia, cojeando, con los ojos desorbitados por el esfuerzo. En la boca arrastraba lo que parecía ser una bolsa vieja, manchada de barro y ramas. Al llegar a unos metros de ella, soltó el bulto y ladró con fuerza, como si supiera que esa era la única humana capaz de entenderlo. «¡Dios mío!», exclamó Margaret, dejando caer la bolsa de comida. Se acercó con precaución. Cuando abrió la bolsa con manos temblorosas, su respiración se cortó. Un bebé, envuelto en mantas empapadas, con la piel pálida, pero con los labios aún moviéndose débilmente. Estaba vivo. «¡Santo cielo, está vivo!», gritó sacando el celular do bolso con los dedos trémulos. Marcó el 911 con urgencia, mientras el perro se acercaba lentamente, tocando el rostro del bebé con el hocico, como si dijera: «Yo lo protegí, ahora es contigo». Margaret comenzó a llorar. «Tranquilo, cariño, ya estás a salvo, ya estás a salvo». El operador del 911 intentaba mantener la calma mientras ella explicaba entre lágrimas lo que veía. En menos de 5 minutos, una sirena comenzó a acercarse. Max, aunque exhausto, permaneció al lado del bebé sin mover un músculo. Cuando llegaron los paramédicos, Margaret apenas pudo balbucear. Fue este perro. Él lo trajo hasta mí. Él lo salvó». El ulular de la sirena cortó el aire como un lamento metálico, mientras la ambulancia, escoltada por una patrulla, se detenía bruscamente junto a la acera. 2 paramédicos bajaron de inmediato, alertados por la llamada urgente. Sus rostros reflejaban una mezcla de tensión profesional y desconcierto al ver a una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño desordenado, arrodillada en la hierba con un bebé en brazos, y un perro callejero plantado firmemente a su lado. «Aquí está el bebé», gritó Margaret Bloom, agitando el brazo con desesperación. Los paramédicos se acercaron. Uno de ellos, Thomas Wheeler, de unos 30 años, rostro afilado y ojos verdes intensos, se arrodilló con rapidez, tocando al bebé con guantes quirúrgicos. El otro, Jack Murphy, preparaba la camilla. «Está con vida, pero tiene hipotermia. Necesitamos calentarlo ya».
ordenó Thomas mientras envolvía al bebé en una manta térmica y medía los signos vitales con concentración. Margaret, temblorosa, intentaba explicar. Lo trajo ese perro. No sé cómo, pero lo arrastró desde el bosque. Estaba solo con él. Max, aún sin moverse, se mantenía firme junto al bebé, olfateando el aire, atento a cada gesto. Cuando los paramédicos levantaron al niño para colocarlo en la ambulancia, el perro dio un paso adelante y emitió un ladrido breve, como si dijera, «Yo voy con él». «¿Y ese perro?», preguntó Jack frunciendo el ceño. «No lo sé, pero no se ha separado del bebé en ningún momento», respondió Margaret, los ojos llorosos. Thomas miró al animal por unos segundos. Había algo en su mirada, determinación, lealtad, algo que no se aprende en ningún entrenamiento. «Déjenlo subir», dijo, abriendo la puerta trasera de la ambulancia. «¿Estás seguro?», preguntó Jack. «Totalmente». Max saltó al interior del vehículo sin vacilar, acomodándose al lado de la incubadora improvisada donde colocaban al bebé. No ladró, no se agitó, solo lo miró, vigilante. Mientras la ambulancia se alejaba entre el eco de la sirena, Margaret se quedó sola, de pie en medio de la calle, observando la escena como si acabara de presenciar un acto divino. En su pecho, algo latía con fuerza. No era miedo, era una emoción vieja, olvidada, esperanza. Las puertas del Hospital St. Jude se abrieron de par en par en cuanto la ambulancia se detuvo frente a la sala de urgencias. Médicos y enfermeros salieron a toda prisa, alertados por el aviso inusual. Un bebé recién nacido, hallado en condiciones extremas, traído por un perro callejero. «Código ámbar en sala 1», gritó una enfermera de uniforme blanco, mientras Thomas Wheeler salía de la ambulancia con el bebé envuelto en mantas térmicas. Max descendió justo detrás de él, entre luces frías y voces apuradas. Nadie se atrevía a detenerlo. Su andar era firme, digno, como si entendiera exactamente la gravedad del momento. Un residente intentó frenarlo, pero Thomas lo detuvo con un gesto. «Déjalo. Ha llegado hasta aquí, no sin razón». Dentro de la sala de estabilización, 3 médicos trabajaban con rapidez. Monitores, oxígeno, fluidos intravenosos. La piel del bebé, aunque aún pálida, empezaba a recuperar el calor. Su llanto era débil pero claro. Max observaba desde una esquina, sentado, quieto, con la lengua afuera y la mirada fija en la camilla. Cada vez que el bebé gimoteaba, Max ladeaba la cabeza como si quisiera consolarlo. Las enfermeras no podían evitar oler con ternura. «¿Y cómo dijiste que lo encontraron?», preguntó una de las a Thomas. Una señora lo halló cerca del bosque, pero no estaba solo. Ese perro lo había arrastrado, lo protegió del frío, le salvó la vida. Mientras tanto, fuera del hospital, una cámara de seguridad captó la llegada de la ambulancia. A los pocos minutos, un joven reportero de canal local, Ryan Mitchell, recibió un aviso inusual de su contacto en emergencias. ¿Un perro salvando un bebé? ¿En serio? Lo están atendiendo ahora mismo. Y créeme, Ryan, esta historia es oro. Ryan no lo dudó. En cuestión de una hora, el hospital fue rodeado por cámaras, micrófonos y curiosos. Las imágenes del perro, sentado frente a la sala de pediatría, se volvieron virales. Twitter, Instagram, noticiarios matutinos, titulares comenzaban a pipocar. Un héroe con patas, milagro peludo en Willow Falls. El perro que desafió la muerte. Dentro del hospital, los médicos sonreían discretamente al ver las noticias. Max ahora estaba acostado, con la cabeza entre las patas, finalmente descansando. Pero incluso en reposo, sus ojos permanecían entreabiertos, vigilando. Las noticias no tardaron en llegar a las oficinas de la Kingsley Corporation, donde el aroma del café gourmet y el brillo de los cristales no podían ocultar la tensión invisible que crecía con cada clic en las redes sociales. En la pantalla principal del vestíbulo, las palabras «héroe de 4 patas salva a recién nacido abandonado» se repetían en bucle, acompañadas por la imagen de un perro de mirada noble y un bebé envuelto en mantas. Richard Kingsley, sentado en su despacho de esquina, bebía whisky con hielo aunque aún no era mediodía. Vestía un traje gris claro impecable, pero sus manos temblaban levemente. Hacía horas que no decía una palabra. Frente a él, su asistente personal, Amanda Blake, leía el informe de prensa con voz trémula.
Dicen que el bebé fue encontrado cerca de Hollow Creek, abandonado dentro de una bolsa. La policía ya está investigando, Richard. Esto no tiene nada que ver conmigo, respondió él sin mirarla, con la mandíbula apretada. El hospital publicó una foto del bebé. Se parece a usted, dijo Amanda, con una frialdad casi temerosa. Richard se levantó bruscamente, derramando el vaso. Su reflejo en el ventanal mostraba a un hombre acorralado, no por un enemigo, sino por sus propias decisiones. Encuentra al médico que atendió ese parto. Ahora. Pero ya era tarde. En otro punto de la ciudad, en una pequeña oficina del departamento de menores, la detective Catherine Lowell, una mujer meticulosa y de semblante imperturbable, analizaba la información con atención. Habían recolectado fibras de la bolsa, comparado registros médicos e iniciado el análisis de las cámaras de tráfico de la zona industrial. Y ahí estaba, una grabación de la noche anterior, con un coche de lujo saliendo del bosque. Amplíen la imagen, acérquenla. Más, la placa, el modelo, el color. Todo apuntaba a un solo nombre: Richard Kingsley. La detective frunció los labios. Había escuchado rumores antes, pero ahora tenía algo sólido. Llamó inmediatamente a la fiscalía. Un juez fue convocado. Se emitieron órdenes de búsqueda. Horas después, las autoridades llegaron a la Kingsley Corporation con una orden judicial. Richard intentó resistir. Gritó. Llamó a su abogado. Pero al ver la placa de Catherine Lowell frente a su rostro, su arrogancia se desmoronó. «Señor Kingsley», dijo ella, «está arrestado por tentativa de homicidio y abandono agravado de menor. Tiene derecho a guardar silencio». La sala de reuniones quedó en un silencio absoluto. Amanda dejó caer su carpeta. Un ejecutivo murmuró una maldición. Y del otro lado del cristal, los periodistas ya se aglomeraban transmitiendo en vivo la escena. Horas después, las pruebas de ADN confirmaron: el bebé era hijo biológico de Richard. Y el mundo, que antes aplaudía su imperio, ahora lo veía como un monstruo vestido de corbata. El eco del escándalo envolvía todo Willow Falls como una tormenta que nadie podía ignorar. Las portadas de los periódicos mostraban el rostro de Richard Kingsley, escoltado por policías con las manos esposadas y la mirada hundida. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. El magnate intocable había caído, y con él, la máscara de perfección que durante años había usado para esconder su podredumbre moral. Mientras tanto, en una sala del hospital St. Jude, bajo una tenue luz cálida, Emily Carter sostenía en brazos a su hijo por primera vez. Sus dedos temblaban al tocar aquella piel suave, casi irreal. Una enfermera a su lado la observaba en silencio, como quien presencia un reencuentro entre almas partidas. Emily llevaba el cabello recogido con desorden, el rostro cansado pero firme. Había reaparecido tras ver las noticias. Nadie la había obligado. Fue ella quien llegó por sus propios medios, con un sobre en las manos y el corazón en la garganta. «Soy la madre», dijo con voz baja al presentarse en la recepción del hospital. Los asistentes sociales la habían interrogado. La policía la escuchó. La justicia revisó documentos, cartas, exámenes. No había duda. Emily había sido coaccionada, manipulada, silenciada. La decisión de dar a luz en secreto, de desaparecer, no había sido cobarde. Había sido desesperada. En la audiencia preliminar, el juez Walter Green, hombre de semblante austero, escuchó a cada parte en absoluto silencio. Observó las imágenes del bebé, los informes, la grabación del perro arrastrando la bolsa, y luego miró a Emily. «Señorita Carter, ¿qué busca usted con su regreso?» Ella respiró hondo, las manos entrelazadas frente al pecho. «Una segunda oportunidad. Quiero criar a mi hijo y hacerlo con dignidad». El juez entrecerró los ojos. No era un hombre de decisiones impulsivas, pero vio en aquella mujer la vulnerabilidad sincera de quien había vivido en la oscuridad y decidió caminar hacia la luz. El tribunal le concede la custodia temporal del menor bajo supervisión. Deberá asistir a terapia familiar, someterse a visitas regulares y demostrar que puede sostener un entorno estable. Esta decisión podrá ser revisada en 6 meses. Emily no contuvo el llanto. Apretó a su hijo contra el pecho, como si quisiera protegerlo de todos los dolores del mundo
que ella ya conocía demasiado bien. Desde el fondo de la sala, Max, el perro, observaba la escena, acostado junto a la puerta del tribunal. Sí, él había sido autorizado a entrar. Todos ahí sabían. Sin él, nada de esto habría sido posible. Pasaron los meses como si el tiempo hubiera decidido dar un respiro a las heridas. La primavera comenzó a pintar los árboles de Willow Falls con tonos suaves de verde y blanco, y por fin, los días parecían dejar de sangrar. En una pequeña casa de madera, con cortinas floridas y aroma a pan recién horneado, Emily Carter acomodaba la manta sobre su hijo, ahora llamado oficialmente Noah Carter, mientras el sol entraba por la ventana e iluminaba sus mejillas rosadas. El niño dormía tranquilo, abrazado a un pequeño peluche. En el suelo junto a la cuna, Max, el viejo héroe de la calle, dormía también estirado de lado, con el hocico sobre la pata, pero siempre con la oreja erguida al menor sonido. Ya no vagaba por las calles en busca de migajas. Ahora tenía un hogar, un nombre, una medalla colgada al cuello con la inscripción «El Ángel Peludo». Emily lo había adoptado oficialmente semanas después de la audiencia. Cuando firmó los papeles, el empleado del refugio dijo: «Es curioso, no es usted la primera en adoptarlo. Él ya la había elegido mucho antes». La rutina de ellos era simple. Por la mañana, Emily pintaba mientras Noah jugaba en la alfombra y Max observaba por la ventana. Por la tarde, caminaban por los alrededores del barrio y Max trotaba con orgullo, saludado por los niños como un viejo conocido. «Ahí va el perro que salvó al bebé», gritaban desde las bicicletas. La historia de Max se había convertido en leyenda. Canales de televisión vinieron a entrevistarlo, programas infantiles hicieron animaciones inspiradas en él, pero para Emily lo que importaba no era la fama, era el silencio dulce de una casa donde ya no había miedo. En una tarde serena, mientras Noah dormía en su cuna y Max roncaba suavemente a su lado, Emily se sentó en el porche con una taza de té y miró al cielo. Una brisa suave movía su cabello y el vestido ligero. «Gracias», murmuró sin saber si hablaba con Dios, con el destino o con Max. En ese momento todo parecía en paz. La pesadilla había pasado, pero las marcas quedaron, no como heridas, sino como cicatrices que cuentan una historia de supervivencia. Y en el corazón de Willow Falls, entre las flores que volvían a brotar y las promesas que alguna vez fueron rotas, una familia nacía otra vez. No por la sangre, sino por el amor. Un año después, el bosque de Hollow Creek respiraba calma. Los árboles que una vez ocultaron un crimen imperdonable, ahora se mecían con el viento, como si quisieran proteger lo que allí nació, un nuevo destino. Justo en el claro donde todo comenzó, el gobierno local instaló un pequeño banco de madera con una placa de bronce que decía: «En honor al valor silencioso, aquí no terminó una vida, aquí empezó una familia». Desde entonces, Willow Falls ya no era la misma. La historia del bebé rescatado por un perro callejero conmovió al país entero. Se aprobó una ley estatal para fortalecer la protección a menores en situaciones vulnerables, y surgieron campañas de concientización lideradas por una mujer que antes nadie notaba, Margaret Bloom. La antigua Señora de los Gatos ahora dirigía una fundación llamada Hope and Fur, dedicada a ayudar a mujeres sin recursos y rescatar animales abandonados. Si un perro pudo salvar una vida con solo su instinto, nosotros podemos hacer mucho más con intención, decía con firmeza en cada entrevista. Amanda Blake, ex asistente de Richard Kingsley, testificó en su contra y dejó el mundo corporativo. Ahora trabaja como contadora en una biblioteca comunitaria, lejos del brillo, pero con el alma limpia. La detective Catherine Lowell, reconocida por su impecable investigación, fue ascendida. Su oficina guarda una fotografía enmarcada. Max, acostado a los pies de la cuna del bebé, rodeado de cables, luces y esperanza. Y Richard Kingsley, el hombre que creía controlar el mundo, fue sentenciado a 12 años de prisión. Su apellido dejó de significar prestigio. En las celdas frías donde se repite su historia una y otra vez, aprendió que el poder no puede enterrar la verdad para siempre. Mientras tanto, en una modesta casa con jardín en las afueras de la ciudad, una nueva historia florecía. Emily Carter amamantaba a su hijo, Noah, mientras Max, el héroe de 4 patas,
dormía a sus pies. Noah ya balbuceaba palabras y cada vez que reía Max movía la cola. Sus tardes eran simples pero llenas, caminatas por el parque, picnics en el pasto, noches de cuentos y ladridos suaves. Emily pintaba cuadros llenos de luz, vendía sus obras en ferias artesanales y recientemente publicó un libro titulado El ángel peludo, la historia que cambió mi vida. Una parte de las ganancias fue donada a la fundación de Margaret, el resto guardado para el futuro de Noah. Una mañana de abril, Emily llevó a Noah y a Max al claro del bosque donde todo había comenzado. Se sentaron en el banco junto a la placa. El niño señalaba las mariposas, Max olía las flores, y ella, con lágrimas en los ojos, susurró: «Aquí fue donde pensé que había perdido todo, pero fue donde la vida me devolvió mucho más». Max apoyó la cabeza sobre el regazo de Emily, tranquilo, en paz, como si entendiera, porque a veces los verdaderos milagros no caen del cielo. A veces caminan entre nosotros en silencio, con cicatrices y un corazón más fuerte que el destino. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.